estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El Banco Central redujo la tasa de política monetaria en 10 puntos porcentuales ayer, llevando la tasa de pases pasivos al 70% de TNA como parte de su estrategia para combatir la inflación. Esta decisión, confirmada a Tomás Carrió para Bloomberg Línea momentos antes de confirmarse oficialmente, implica una menor necesidad de emisión por parte de la autoridad monetaria justamente para la remuneración de esos pasivos a un día que siguen teniendo los bancos y que hoy rinden muy por debajo de la inflación. Fue la tercera reducción desde el cambio de gobierno en diciembre, totalizando una disminución acumulada de 63 puntos porcentuales desde que asumió Milei. Además, se anunció un cambio en el encaje sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de fondos comunes de inversión de Money Market, pasando del 0 al 10%. Y el Banco Central también informó la desactivación del swap con el BIS, lo que genera un ahorro anual de más de 10 millones de dólares. La base monetaria y los pasivos del central se achican en términos reales. 2. Malas noticias en lo que respecta al ingreso de divisas al país en 2024, pero primero te doy el contexto. El maíz fue el segundo producto más exportado por la Argentina en 2023, habiendo generado más de 8.000 millones de dólares para las arcas del Banco Central. Teniendo eso en cuenta, ahora te comento que la Bolsa de Comercio de Rosario recortó por 7 millones de toneladas su proyección para la cosecha de este año, por lo que ahora ve un total de 50,5 millones de toneladas. Sí, es cierto que es un número mucho más alto que las aproximadamente 35 millones de toneladas del 2023, pero también hay que tener en cuenta que el precio por tonelada está 30% más abajo en Chicago de donde estaba hace un año. Seguramente entrarán más dólares al central que en 2023, pero menos de lo que se esperaba en enero. Cierro con un dato más positivo. Dependiendo de la cuenta que tomes, las reservas netas del Banco Central estarían a punto de salir del rojo por primera vez en un año. 3. La CGT anunció su segundo paro general contra el ajuste del gobierno para el próximo 9 de mayo, en lo que será su segunda movilización en los 4 meses desde que asumió Javier Milei. Además, los sindicalistas dijeron que realizarán una movilización masiva en la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, esto después de que una reunión en Casa Rosada no trajera los resultados que esperaban. Yendo a lo concreto, el gatillo de la decisión de la CGT no fue la reforma laboral, sino el tema paritarias ante la negativa del gobierno de homologar porcentajes de ajuste por encima de la inflación. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer por 2,1%, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,4% para Galicia y solo 3 caídas de hasta 2,1% para Telecom. Los bonos argentinos cayeron por entre 0,2 y 1,2%, el dólar blue cerró en 1.000 pesos, el MEP en 1.001 y el contado con liqui cerca de los 1.039 pesos. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor con quién hablaste para ver cómo estamos cerrando otra semana más en la Argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas más importantes de estos últimos días. Tal como nos tiene acostumbrados, la economía argentina no nos dio respiro esta semana y volvió a reflejar las dos caras que viene mostrando en los últimos meses. Mientras los indicadores de la economía real muestran las dificultades que atraviesa buena parte de la sociedad en medio del ajuste, los mercados siguen confiando en el plan de Javier Milei y Luis Caputo. Con el Banco Central recomponiendo reservas, las compras netas ya superaron los 13.000 millones de dólares desde el cambio de gobierno, los dólares paralelos testearon nuevos mínimos por debajo de los 1.000 pesos y los contratos de dólar futuro dejaron en evidencia una vez más las menores expectativas de devaluación. Todo eso ocurría mientras el riesgo país caía en estos días hasta la zona de los 1.200 puntos para alcanzar su nivel más bajo desde septiembre de 2020. En ese contexto, el lunes el Banco Central publicó una nueva edición del relevamiento de expectativas del mercado, en el que pudo verse que los analistas ajustaron una vez más sus proyecciones para reflejar este mayor optimismo respecto al futuro económico del país. Ahora esperan que la inflación de 2024 se ubique en 189,4%, unos 20,8 puntos porcentuales menos que las estimaciones de un mes atrás, y que el tipo de cambio oficial cierre el año en 1.438 pesos, unos 172 pesos menos que en la encuesta previa. Ante esa perspectiva de desaceleración de la inflación, el Banco Central
informó ayer que volvió a recortar la tasa de política monetaria. La bajó en otros 10 puntos porcentuales para dejar el rendimiento de los pases pasivos en 70% de tasa nominal anual. Además, informó que completó la cancelación de los desembolsos recibidos con el BIS, medida que va en línea con la decisión de sanear su hoja de balance y que redundará en un ahorro de unos 10 millones de dólares anuales. Tal como había ocurrido un mes atrás, la decisión del central llegó horas antes de que el INDEC diera a conocer el dato de inflación de marzo. Según había dejado entrever el ministro Caputo, en el oficialismo esperan que el IPC del tercer mes del año se sitúe en 10% e incluso se mostró todavía más optimista en estos últimos días respecto de la trayectoria de los precios durante los primeros días de abril. En el Banco Central ratificaron esto ayer a través de un comunicado en el que expresaron que tras la corrección inicial de precios relativos en diciembre de 2023 se observa una pronunciada desaceleración de la inflación a pesar del fuerte arrastre estadístico que acarrea la inflación en sus promedios mensuales. Por eso en esta oportunidad invitamos a Rocío Bizán, economista de la consultora EcoGo, para preguntarle qué están viendo respecto de la dinámica de precios. La escuchamos. Nosotros desde EcoGo todos los meses llevamos un relevamiento de los precios que nos permite estimar el dato de inflación para el mes. En marzo nuestro indicador registró un aumento del 12,5%, quedando por abajo de febrero, lo que sorprende un poco, ¿no? En general marzo es un mes donde la estacionalidad impulsa al alza del indicador y no solemos ver una desaceleración. Detrás de esto lo que estamos viendo es que existen dos factores en tensión. Por un lado, la baja en la demanda, producto de la fuerte caída que experimentaron los salarios reales, impulsa la desaceleración de la inflación, con un núcleo que según nuestras mediciones hoy estaría corriendo por debajo del 10%. Por otro lado, la corrección de precios relativos impulsa al alza la inflación, con subas en prepagas, colegios privados, combustibles, energía eléctrica, entre otros. Nuestro registro va bastante en línea con el dato de inflación para Cava, que se dio a conocer ayer y fue del 13,2%. Y si bien está un poquito por encima de nuestro 12,5%, tiene sentido si se considera que la canasta de servicios regulados, que es lo que hoy tracciona la inflación, tiene un mayor peso en el indicador de la ciudad que en el publicado por el INDEC. A nivel más macro, la combinación de ajuste fiscal, más dólar planchado y brecha estable, más expectativas positivas, donde la reducción del déficit cuasi fiscal juega un papel bastante importante con la tasa negativa, y el crecimiento de las reservas, tienen un efecto positivo en la desaceleración de la inflación. En ese sentido, hubo una salida coordinada, sin ruptura de contratos de la crisis que se estuvo gestando el año pasado, pero la verdad es que todavía queda mucho camino por recorrer y los próximos meses van a ser un desafío. Tanto a nivel macro, donde eventualmente va a ser necesario recomponer la demanda de pesos y salir del cepo para poder crecer, como a nivel gobernabilidad, donde lo político y lo social no juegan un papel menor, en particular en los meses que se vienen, donde la corrección de precios relativos va a seguir siendo un factor de peso. La semana que termina también nos dejó importantes novedades en materia política. El martes a última hora el gobierno filtró los nuevos borradores del proyecto de ley de bases y el paquete fiscal con los que Milei buscará revancha en el Congreso. El paquete fiscal, que el ministro de Economía Luis Caputo había retirado del proyecto de ley ómnibus en enero con el objetivo de facilitar su aprobación, llega ahora al Congreso con nuevo nombre: Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Con esta nueva propuesta se confirmaría la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. El mínimo no imponible del impuesto quedaría en 1.800.000 pesos para solteros y de 2.300.000 pesos para casados con 2 hijos. Además, la alícuota del impuesto va a ser progresiva y oscilará entre 5 y 35% y no se cobrará el impuesto de manera retroactiva. Según marca el proyecto, también se destaca que las deducciones y escalas recién se actualizarían en base a inflación de 2025. Durante este año, el texto establece que el Poder Ejecutivo Nacional quedaría facultado para actualizar estas deducciones. El nuevo paquete fiscal introduce también una actualización a las escalas del monotributo. El tope anual de facturación propuesto por el oficialismo sería de 68 millones de pesos para bienes y de 44 millones para servicios. Sin embargo, el texto propone también la sustitución del artículo 8 de la presente ley, lo que permitiría a servicios facturar hasta la categoría más alta, que es la K. Otro de los puntos salientes del proyecto es la confirmación de que la alícuota para aquellos que blanqueen activos por hasta $100.000 va a ser cero, independientemente de la etapa en la que se ingresen. Pero además, la alícuota
también sería cero para montos superiores a los $100.000, en tanto y en cuanto ingresen en el sistema financiero argentino y no sean retirados hasta el 31 de diciembre de 2025 o sean destinados a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el Poder Ejecutivo. El blanqueo ideado por el oficialismo constará de 3 etapas. En la primera, la alícuota sobre el excedente de $100.000 será de 5%, en la segunda de 10% y en la tercera de 15%. Por otra parte, el gobierno ratifica su intención de ofrecer a los contribuyentes la posibilidad de realizar un pago adelantado por 5 años del impuesto a los bienes personales. La alícuota anual para el periodo 2023 a 2027 va a ser del 0,45%, lo que implica un 2,25% por el periodo total. Pero apenas horas después de que se conocieran los nuevos proyectos, algunos cruces dentro del bloque oficialista en diputados por la conformación de la Comisión de Juicio Político destaparon los cortocircuitos internos y el presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Sago, anunció que su partido dejará el bloque. Recordemos, la capacidad de pasar reformas que muestre el gobierno es otra de las variables que siguen de cerca tanto el mercado como el Fondo Monetario Internacional, por lo que este será seguramente uno de los temas que estarán monitoreando y siguiendo con atención en estos próximos días. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en su comunicado oficial el Banco Central tras la baja de tasas. Desde el 10 de diciembre, la base monetaria y la base monetaria amplia, incluyendo pasivos remunerados en pesos, se han reducido a un ritmo del 10,5% y 5,8% promedio por mes. ¿Cuándo considerarán saneado al Banco Central Milei y Caputo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.